Tema 5. La sexualidad en la discapacidad. La sexualidad es un tema tabú, más aún si lo relacionamos con personas con discapacidad. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de nuestra sexualidad y hay diversas formas de hacerlo. En la cartilla de derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad consta de 13 derechos, los cuales son: primero, derecho a una vida libre de discriminación. Segundo, derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Tercero, derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia. Cuarto, derecho a la libertad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. Quinto, derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y preferencia sexual de una forma libre y autónoma. Sexto, derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas y con recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. Séptimo, derecho a la información científica sobre sexualidad en lenguas, sistemas, formato y tecnologías acordes a los requerimientos de las personas con discapacidad. Octavo, derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual. Noveno, derecho al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad. Décimo, derecho a la atención de la salud sexual y la salud reproductiva acorde a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. Onceavo, derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y la reproducción asistida. Doceavo, derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos. Terciavo y último derecho. Derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar. Si miramos como la sexualidad como un complemento a llegar al coito, no todas las personas van a poder llegar a una etapa genital o complementar el coito. Como la sexualidad es algo mucho más provocativo, tiene que ver con las caricias, tiene que ver con los besos, tiene que ver con el estar de novios, tiene que ver con el querer. Las personas tienen tanto prejuicio sobre la sexualidad de los que tienen alguna discapacidad, pero en realidad es una imagen social que la persona con discapacidad parece ser un eterno niño que se ha sexuado, que igual que los adultos mayores o los ángeles no tienen sexualidad. Habitualmente se cree que las personas con discapacidad tienen que tener parejas en la misma condición, pero no siempre es así. Efectivamente, hay diferentes tipos de discapacidades, así como habemos múltiples tipos de personas, también hay múltiples formas de vivir la discapacidad. Puede ser una discapacidad que adquiriste después de un accidente, por ejemplo, una enfermedad o con la que naciste, y depender también de esto y del tipo de discapacidad, ya sea mental o sea física. También la experiencia que tengas en el ámbito sexual. Ahora les voy a mencionar algunos de los mitos y tabús difundidos sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, los cuales entre ellos son que no tienen intereses de índole sexual, casi siempre son dependientes de los demás, por lo que necesitan que los protejan y ayuden constantemente. Solo deberían formar parejas con personas como ellas. Si una persona con discapacidad padece una disfunción sexual, casi siempre se debe a su estado físico o mental. Las personas con retraso mental son hipereróticas. Una persona con discapacidad no es apto para recibir ni producir placer. Cabe mencionar que existen muchas más tabús, pero estos son unos de los más relevantes y más importantes de mencionar, además de que todos estos son totalmente falsos. Ahora les voy a hablar sobre la violencia sexual que sufren las personas con discapacidad. Un estudio de las Naciones Unidas reveló que el 90% de las personas con alguna discapacidad sufre de abuso sexual alguna vez en su vida y que los menores con discapacidad padecen violencia 1.7 veces más que las personas sanas. En el caso de las mujeres son las que más sufren de violencia sexual, ya que el 80%
de las que presentan discapacidad son víctimas de violencia y además tienen 4 veces más posibilidades de sufrir abusos sexuales que el resto de la población. ¿Cómo afecta la discapacidad a la sexualidad? Las influencias psicológicas negativas son la génesis de las dificultades sexuales que presentan, y no como tal por su discapacidad como mucha gente piensa. Los principales problemas pueden ser alteraciones del deseo sexual, disminución de la autoestima, dificultades con la erección, relaciones interpersonales y de pareja, y por último, asunción inadecuada de roles de género. En conclusión, las personas con discapacidad tienen derecho al placer y al disfrute de la sexualidad, así como también a decidir sobre su cuerpo con autonomía, a mantener la fertilidad, ya que no se les realicen esterilizaciones sin su consentimiento, así como también permanecer con sus hijos y hacerse cargo de la crianza. Este video fue creado por mi compañero Israel Ortiz Ávila y su servidor Alejandro de la Torre Villagrana. Bueno, por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Y por último, aquí les dejamos las referencias.